Estamos de vuelta aquí en Noticias Infraganti. Soy María José y estas son las noticias que debes de saber en Quintana Roo en las últimas horas. Y ahora llegamos a una entrevista muy interesante, muy importante sobre la salud mental, que forma parte de nuestro bienestar. Todas las personas merecen tener espacios para hablar de cómo se sienten ante momentos de estrés, desarrollar todas sus habilidades, aprender, trabajar adecuadamente para contribuir para su bienestar y para el bienestar de su comunidad, pero sobre todo brindar espacios para hablar de manera segura sobre nuestra salud mental. Y por ello platicamos con la doctora psiquiatra Andrea Vilchis sobre la diferencia entre la psicología y la psiquiatría, que no son lo mismo, que cada quien se complementa y que son importantes reconocer que atenderte con un psicólogo, con una psicóloga, con una psiquiatra no significa que tenemos algo mal, simplemente es autocuidado también. Y también hablar de enfermedades mentales que han sido claramente estigmatizadas durante mucho tiempo y han sido un tabú en nuestra sociedad, entre ellas la esquizofrenia o el síndrome de Tourette. Me encanta esta sección porque Andrea es una experta en psiquiatría y bueno, pues es nuestra psiquiatra de cabecera. Y hay que decir que siempre ha estado con nosotros. ¿Por qué? Porque te lleva de la mano, así como a muchos puede hacerlo. Pero antes que nada, hay que decir a la gente qué es psiquiatría, qué es psicología. ¿Por qué? Porque se confunden y de repente piensan que no deben de ir al psiquiatra cuando es importantísimo. Sí, así es. Bueno, hola Gaby, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme aquí, como siempre. Hombre, es un gusto. Acuérdate que es tu espacio. Muchas gracias por darle el espacio nuevamente a la salud mental, que es tan importante como bien dices. Y bueno, vamos a empezar diferenciando la psiquiatría de la psicología. Las dos forman parte de la rama de la salud mental en realidad y se llevan una de la otra de la mano, ¿no? O sea, una ayuda a la otra. En realidad no es que una sea más importante que la otra ni menos importante. La diferencia es que los psiquiatras estudiamos medicina, ¿no? Y después estudiamos la especialidad en psiquiatría. En mi caso yo tengo un posgrado o una subespecialidad en psiquiatría de Hospital General, en la que yo atiendo pacientes básicamente en hospitales generales con síntomas psiquiátricos que pueden ser ocasionadas por otras enfermedades. No nada más los psiquiatras atendemos depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar, que son de repente los padecimientos que con más frecuencia se habla, ¿no? Sino también atendemos otros padecimientos como pueden ser el Gilles de la Tourette. Pero dime qué es el Gilles de la Tourette. El Gilles de la Tourette es un padecimiento que igual tiene situaciones en las cuales el paciente tiene tics, muchos tics. Ah, mira. ¿Por qué empiezan los tics? Los tics en realidad empiezan por alteraciones en los neurotransmisores en diferentes zonas del cerebro y se llama Gilles de la Tourette porque lo descubrió una persona que se llamaba Tourette, ¿no? O Gilles de la Tourette. Entonces, en realidad los pacientes tienen tantos tics que no les permiten su funcionamiento diario, ¿no? Yo he tenido pacientes con ese padecimiento que de repente pierden el trabajo porque de repente pueden estar... O así. Ajá. O de repente el tic ser un tic así de muy agresivo, sí, muy ¿no? agresivo. Entonces, en realidad ahí lo que hay que controlar muchas veces es la ansiedad, ¿no? Porque cuando disminuye la ansiedad, disminuyen estos movimientos que son realmente movimientos involuntarios, no es que el paciente los quiera hacer, es que tiene un padecimiento en el cual le provoca este tipo de movimientos involuntarios. Y dime una cosa, en este caso, porque no lo habíamos tocado nunca, en este caso también hay medicamento para que se controle el movimiento, el tic. Puede haber medicamentos o combinaciones de medicamentos que ayudan a controlar ese tic, sí lo hay. No hay como tal una cura del padecimiento, como no lo hay en muchos de los padecimientos que yo trato, pero definitivamente sí es importante que el público sepa que siempre hay una manera de mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? A través del control de estos padecimientos. Oye, y otra cosa que quiero que me digas, ¿qué es la esquizofrenia?
La esquizofrenia es una enfermedad mental en la cual el paciente pierde contacto con la realidad. Básicamente hay síntomas, lo que nosotros llamamos síntomas positivos y síntomas negativos, y los síntomas positivos son aquellos en los que el paciente pierde el contacto con la realidad, alucina, escucha voces o ve cosas o siente cosas o piensa que lo están persiguiendo, piensa que alguien le quiere hacer daño, piensa que alguien le robó. Y en función de eso que piensa, oye, ve y escucha, o sea, a través de la alteración en la sensopercepción, es cómo actúa el paciente. Entonces, muchas veces los pacientes pueden ser agresivos hacia otros porque pueden estar pensando que los quieren perseguir o que les quieren hacer daño, y entonces obviamente si tú piensas que yo te quiero hacer algo, pues vas a responder de forma agresiva conmigo, ¿no? Sí. Entonces, se dice que estos pacientes tienen errores de juicio y conducta precisamente por eso, por la alteración en la sensopercepción. Pero nuevamente volvemos al punto en el que estos padecimientos es por alteración en diferentes neurotransmisores en diferentes zonas del cerebro, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos saber si, haz de cuenta, tu hijo, tu hija, un familiar o una persona cercana a ti tiene esquizofrenia? Fíjate que eso es una muy buena pregunta, y generalmente los pacientes llegan ya cuando están con estas alteraciones en la sensopercepción. Pero antes de eso, no sé si te acuerdas que mencioné síntomas negativos de la esquizofrenia, en donde el paciente empieza a tener no estos síntomas que son tan aparatosos, sino que de repente empiezas a verlo aislado, empiezas a verlo como deprimido, como que no habla, con alteraciones en el sueño, duerme de día y la noche está despierto, empieza a tener ideas raras, ¿no? Empiezan a leer la Biblia, por ejemplo, o empiezan a decir cosas como que ellos se quieren unir a ciertas sectas o a ciertos grupos, ¿no? Cosas como para pertenecer. Ajá, que puede parecer, porque generalmente el inicio de la esquizofrenia es en los 16 años, 15, 16 años. Y entonces tú puedes decir como papá, híjole, pues es parte de la adolescencia, ¿no? Pero no, en realidad hay que estar muy alertas cuando nuestros hijos tienen cambios en su conducta que nos parezcan anormales. Que nuestros hijos a los 15, 16 años no quieran estar con los papás es perfectamente normal. Es normal. Pero que no quieran estar con su grupo de pares, ojo, ese es un dato de alerta que tenemos que estar muy pendientes y aislados y teniendo ideas que normalmente no tienen, comportamientos que normalmente no tienen, ¿no? Esos son los síntomas negativos, y luego ya vienen los positivos, en donde ya pierde totalmente contacto con la realidad. Qué fuerte porque ni siquiera sabes, y qué desesperación, y por eso tienen que ir con un psiquiatra, tienen que ir con Andrea Vilchis. Usted no sabe cómo puede ayudar, de manera que, es más, podrías llegar a suicidarte, lo siento, lo tengo que decir, pero evitas eso. Sí, fíjate que muchas veces, inclusive estos pacientes con esquizofrenia de los que estamos hablando, las voces son voces de comando, es decir, les dan instrucciones de que o se avienten de un puente o hagan algo, ¿no? Que va en contra de su seguridad o la de otros. Y sí puede llegar a presentar o a tener esta complicación en la que atente contra su vida, y a lo mejor no necesariamente porque se quiera suicidar, sino porque está obedeciendo una instrucción. Sí, porque tiene una enfermedad. Ajá. Y hay que tomarlo de verdad como una enfermedad que se puede curar y que podemos ir al psiquiatra. O sea, yo confío completamente, es como ir a sacarme a taparme una muela o hacerme una limpieza de dientes. Así deben de normalizar que vaya a usted al psiquiatra, porque es parte de la vida. Si usted se siente deprimido o no se siente bien, está aislado, es momento de ir, es momento de ir. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Gaby, como siempre un placer venir a saludar. Y nos vemos en la próxima semana. Muy bien, muchas gracias. Gracias.
Gracias por estar con nosotros. Les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Muchas gracias por sus comentarios, por escribirnos, por compartir temas que son importantes para toda nuestra comunidad en Quintana Roo. Les enviamos un abrazo. Soy María José. Nos vemos en la siguiente emisión. Esto es Noticias Infraganti.